En línea Cecilia Rodríguez, nuestra compañera para la columna de cada semana. Esta es una semana que se extendió un poco, me parece. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? Te andábamos Hacía tiempo que extrañando. no andaba por acá, ¿eh? Claro, sí, Sí, porque transmitimos de la legislatura, sí, después sí, es nos cierto. llevó puesta la semana de actividades, Me no gusta ese volvimos más. rol de móvil de exteriores tuyo, Ceci. ¿Qué querés que te diga? Hace Ah, años no. que no tenemos móvil acá en la radio, así que vamos a hacer una campaña para recuperar nuestro móvil de exteriores. Bueno, podría ser. La verdad que como periodista es muy interesante estar en los escenarios, ¿no? Sí. No te digo la calle, sino cualquier escenario. Te permite ver otra cosa de las realidades que se viven. Ese periodismo situado, digamos, ¿no? Porque caminar cada una de las realidades, como vos decís, cada uno de los escenarios, es muy interesante, es muy interesante. Y hoy vamos a un escenario que imagino, porque nosotros hemos estado en muchas protestas, ya sea como militantes o como periodistas también. Imagino ese 26 de junio del 2002, lo que habrá sido esa protesta ahí en inmediaciones del puente Avellaneda, que después terminó con el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nos lleva a una época de mucha conflictividad social. Lo que a mí no me deja de sorprender viendo las imágenes de lo que fue este último acto ahí es la masividad, ¿no? Que es algo que no se perdió a lo largo de estos años, más allá de que en estos 20 años, 20, 21 años pasaron muchas cosas, Uh-huh. que muchas organizaciones se fueron de la calle, que nacieron otras que nunca estuvieron en la calle, pero ese acto en particular sigue siendo muy masivo, sigue siendo como una causa que se ve que sigue siendo muy convocante, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ceci, y un poco para volver a ese tiempo, ¿quiénes eran estos dos militantes, Maximiliano y Darío? Bueno, Maximiliano y Darío eran militantes de lo que en ese tiempo se llamaba el MTV. Uh-huh. Es más, no recuerdo cómo se llamaban en ese momento, porque yo sé que lógicamente que se pasan a llamar Darío Santillán después de las Uh-huh. muertes de estos chicos. Había una gran cantidad de MTVs en el conurbano, o sea, movimientos de trabajadores desocupados, eso había surgido como formas de organización relativamente nuevas de los trabajadores desocupados. En un tiempo se llamaban MTD Teresa Rodríguez, Uh-huh. después se cambiaron el nombre, no recuerdo ahora qué otro nombre asumieron, y bueno, después de la muerte de Darío y Maxi se pasaron a llamar MTD Darío Santillán. Uh-huh. Pero bueno, eran organizaciones muy masivas, también eso te habla del nivel de desocupación que había, ¿no? Uh-huh. Y ellos, los dos eran activistas, pero Darío era como ya un militante muy consolidado, con un nivel de actividad muy grande, y Maxi era un chico más grande que Darío, pero recientemente incorporado, era un artista, era dibujante, y era la primera vez que iba a una marcha. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Darío, por ejemplo, era uno de los responsables de seguridad de ese espacio de lo que después fue el Frente Popular de Darío Santillán. De hecho, cuando recuerdan y se recupera parte de lo que fue ese día, muchos de los protagonistas ubican a Darío sacando manifestantes, digamos, ¿no? De la represión, enfrentándose un poco ahí a la represión y protegiendo manifestantes. Claro, él justamente por eso estaba con Maxi en la estación, Uh-huh. ¿no? Él lo habían ido a sacar porque a Maxi le dieron un tiro en el pecho unos 200 metros antes del lugar donde está la estación. Lo llevaron hasta ahí. Darío es uno de los responsables, ¿no? de seguridad que va y lo busca. Pero además ahora, por lo que estuve viendo, hay algunos otros testimonios de gente. Me conmovió mucho el testimonio de uno de los hombres, que es un señor ya grande, que dice que él sigue yendo cada año ahí al puente porque Darío le salvó la vida. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, y después de ahí él se fue a buscarlo a Maximiliano, y cuando él estaba con Maximiliano en la estación, Maximiliano estaba prácticamente muerto, fue cuando entra la patota esta de Sancho y bueno, y todas las fuerzas policiales que actuaron ese día y lo matan ahí, ¿no? Uh-huh. Ayer pensaba un poco también cuando contábamos este aniversario,
2002 estábamos a meses de lo que fue la masacre de diciembre del 2001 en todo el país, ¿no? La salida del gobierno de la Rúa, del gobierno de la Alianza, con ese tendal de casi 40 muertos. Sí, era parte como del mismo clima, tanto de rebelión popular, que era permanente, era todo el tiempo la gente en las calles, donde además no estaban solamente los trabajadores desocupados en las calles, y eso hay que decirlo, sino que hasta diciembre del 2001, y fue un factor fundamental, eran sectores de la clase media que estaban todo el tiempo protestando, por ejemplo, contra los bancos, que se habían quedado con los depósitos, con el corralito, bueno, eso se extendió muchos meses, así que había como un clima era como un clima de ruptura social, diría yo, ¿no? O sea, y la gente estaba permanentemente en la calle, comerciantes también, bueno, acá en Misiones, los pequeños productores rurales, durante todo ese fin de los 90 también muchísimas de las movilizaciones eran de empleados del Estado, ¿no? Y eso se vio en muchas provincias, por ahí no tanto en la provincia de Buenos Aires, pero las rebeliones, por ejemplo, que empezaron en La Rioja, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, fueron más que nada de empleados del Estado, que muchas veces fueron dejados cesantes por el mismo ajuste, por toda esa reestructuración del Estado que se dio bajo el gobierno de Menem, y muchas veces los que protestaban en las calles, los que cortaban las calles, no eran solamente desocupados, gente que por ahí era gente que había pasado de haber desocupado, pero el ajuste general tocó a toda la clase trabajadora, entonces había muchos actores, o sea, esto de decir piqueteros es definir como un sector por una forma de protesta que es el piquete, no ayuda a ver ese mosaico, ¿no?, de personas de diferentes sectores que estaban en las calles, los estudiantes también, exigiendo la nueva ley de educación, la ley de educación superior, o sea, bueno, los jubilados ni hablar, ¿no? Tenemos que recordar a Norma Pla durante los 90, creo que habrán sido como de los primeros sectores que salieron a protestar en Buenos Aires. Esto que decís también, Ceci, había mucha gente, muchos trabajadores desocupados, pero que venían de una experiencia de organización sindical también muy fuerte, digamos, ¿no? O sea, estaban en la calle porque o las empresas del Estado privatizadas les habían despedido, o bueno, la propia crisis fue devorando sus lugares de trabajo, sus fuentes de trabajo. Claro, sí, eso sin duda que es así, porque yo creo que eso también es lo que hace la emergencia de un nuevo actor organizado, porque, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, la precarización laboral, la pobreza, incluso la desocupación, no en los índices de los 90, ¿no?, pero un índice importante de desocupación ya era crónico. Lo que hizo la diferencia de por qué salió en ese momento no es solamente una cuestión de cantidad, más gente se quedó desocupada, sino que es una cuestión de calidad, de cuáles son las experiencias de las que vienen. Eso cuando uno habla con las organizaciones piqueteras de aquel tiempo, varias lo reivindican, ¿no?, ese origen absolutamente de clase de los métodos y las formas de hacer del movimiento piquetero, el corte de ruta y la asamblea. O sea, gente que tiene experiencia organizativa y que lleva esa experiencia organizativa a otro ámbito, además de también estar como descolocados ante una situación en la cual se quedaron sin sus organizaciones tradicionales, porque también los grandes sindicatos en este país fueron parte de la entrega, fueron parte de dejar privatizar, por ejemplo, a cambio de convertir a las empresas del Estado en sociedades anónimas y repartir el paquete accionario y darle una partecita a las dirigencias sindicales. Hubo grandes sindicatos que dejaron pasar esas privatizaciones y pasaron a ser beneficiarios de ese ajuste, y esos trabajadores que se quedaron así por una traición abierta, ¿no?, sin sus espacios naturales, digamos, entre comillas, de participación, también son parte del primer movimiento piquetero. Y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en Putralcó, en Mosconi, en Tartagal, que son los lugares donde salen a la calle y se organizan como organizaciones de desocupados, los que quedaron desocupados de las empresas del Estado como IPF. Después también de los ferrocarriles, que bueno, los ferrocarriles, recordemos, fueron cerrados masivamente. Argentina se quedó sin trenes. Lo que queda en funcionamiento de los trenes después de la década menemista es el 1% de lo que fue la inmensa estructura ferroviaria que tenía la Argentina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cruz del Eje, que es otro de los lugares como de las cunas del movimiento piquetero, en el norte de Córdoba, más que nada los trabajadores del ferrocarril eran los que salieron a cortar y salieron a ser parte de estas nuevas experiencias organizativas que
aunan montones de actividades, ¿no? Que hacen la vida popular, que protestan, que después se van a la ruta, que salen a hacer colectas entre los vecinos, bueno, que hay como que vienen de la mano un montón de otras actividades que se van haciendo, ¿no? Pensaba, Ceci, también porque poder recuperar estas experiencias organizativas es un poco entender qué es lo que estaba reprimiendo el gobierno de Duhalde en ese momento, ¿no? Y con qué estaba reprimiendo, con qué fuerza de seguridad estaba reprimiendo, para entender también ese contexto. Claro, una cosa que yo creo que no se dice con mucha frecuencia y que es parte de lo que se oculta es que todas estas organizaciones que se muestran en la ruta o en las calles o en los puentes tienen un intenso trabajo barrial, por ejemplo, ¿no? Que pasaron a ser las que le daban de comer al barrio de alguna manera a través de recrear formas de solidaridad, que empezaron a intentar regenerar una estructura productiva precaria, de la nada, de hacer microemprendimientos, de hacer tareas comunitarias, ¿no? Con lo que no tenían, porque la verdad es que también son organizaciones de pobres. Sí. Pero cuando se va a la ruta, se va a la calle y se va con todo eso atrás, ¿no? Darío Santillán particularmente era una persona sumamente activa, que vivía en un barrio de monoblocks, como lo que acá en Posada sería Villa Cabello, y que se recorría esos edificios golpeando puerta por puerta para hablar con los vecinos, para preguntarles en qué situación estaban, si tenían trabajo o no, si tenían para comer, ¿no? Y llamarlos a organizarse, a ir a la asamblea, a dialogar con otros, ¿no? Como para ir organizándose. Y eso es algo que se ve, hay un documental sobre la vida de Darío, que es bastante posterior a su asesinato, donde se muestra mucho de eso. Y bueno, este muchacho que tenía 20 años en el momento que lo mataron, ya llevaba unos 4 años haciendo eso, en ese momento, ¿no? Mirá cuánto se dice que la juventud no hace nada, que no le interesa. Sí. Ese documental muestra que él además no militaba solo, militaba con mucha otra gente joven, y que tampoco la militancia juvenil resurgió a partir del kirchnerismo, ni a partir de las militancias rentadas, ¿no? De quienes después tuvieron el control de la administración del Estado. Y que fue como un aluvión de esa militancia rentada, y que aún hoy estamos sufriendo esas consecuencias también. Ceci, ¿te parece si escuchamos, decías, 21 años se cumplieron ayer, hubo acto en el puente Avellaneda, y ahí la familia, es muy conmovedor también ver la militancia de la familia tanto de Darío como de Maximiliano, no solamente en el reclamo de justicia. ¿Te parece los escuchamos y después cerramos la columna? Dale. Han pasado 21 años largos de que no tengo a mi hijo. Han pasado 21 años que venimos, no únicamente una vez al año, 2 veces al año. Acá venimos siempre venimos, porque este es un lugar de muerte y resurrección. Acá nos mataron a Darío y acá Darío revivió en lo que es esta lucha. Yo no me olvido de los principales responsables, no me olvido de Duhalde, Solá, Aníbal Fernández, Atanasov, el personaje siniestro que sigue enquistado en todos los poderes. A 21 años sigo aprendiendo de mi hijo, ¿no? Dari me ha sacado de mi burbuja laboral, hospitalaria, y me ha enseñado a meter los pies en el barrio. Y hoy recorro muchos lugares. Yo sé que esos lugares estaría Darío presente. También miro las cosas que tuviese mirado Darío. Por eso el amor es tan grande. Yo como papá, ¿no? Pero también están sus hermanos, su hermana, y el amor tremendo que tiene el pueblo para con Darío. Lo que pasó el 26 de junio fue una orden política para cortar con la protesta social. Intentaron señalarnos como los responsables al decir que estábamos armados, que nosotros habíamos venido a enfrentar a la policía, ¿no? A violentar a la policía, siendo que hubo más de 200 compañeros detenidos, hubo más de 33 heridos de balas de plomo y hubo una persecución que se extendió más de 4 kilómetros de lo que fue el punto de conflicto en la estación. Entonces, todo lo que nosotros venimos señalando y aportando a la causa que se investiga en Comodoro Pi no logra avanzar porque entendemos que es parte del sistema que se cubre a sí mismo, ¿no? Entonces, para nosotros es necesario expresar la solidaridad hacia el pueblo de Jujuy y decir que es necesario salir a defender, como lo están señalando recién la compañera del pueblo mapuche, a defender nuestros recursos porque se están viniendo por todo, ¿no? A 21 años seguimos acá de pie, firmes, siguiendo buscando y marcando ese camino de lucha que nos dejó Maxi y Darío, que hace pocos días también nos volvió a marcar Jujuy y el pueblo, y ese es
el aliento y la fuerza que podemos tener como familiares. A 21 años nos damos cuenta de que la historia se repite y se sigue repitiendo, y más en un año electoral que hoy todos se las están midiendo a ver quién reprime más, quién gana las elecciones para poder seguir reprimiendo, y nosotros le seguimos demostrando que el pueblo está en la calle. Bueno, ahí escuchábamos a el padre y uno de los hermanos de Darío Santillán y a la hermana de Maximiliano Costecchi, cerrando un poco esta intervención. Cecilia, es muy impresionante cuando empieza a nombrar a los responsables de esa masacre y están todos, no todos, pero gran parte de esa gente sigue siendo, entre comillas, protagonista de la vida política e institucional en nuestro país. Sí, sin duda. Pasamos del que se vayan todos al que se hayan quedado todos. Sí. De hecho, hay más. Hay más. Yo creo que, bueno, él lo menciona a Duhalde porque es un personaje fundamental de ese momento, ¿no? Estaba gobernando el país, había quedado como presidente después de esa sucesión de presidentes que duraron horas. Después vino Duhalde como el gran estabilizador, y es el que coordina con Solá, que en ese momento era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, este operativo que fue un operativo de fuerzas conjuntas. O sea, ahora cuando hablamos de Aníbal Fernández creando un comando conjunto para reprimir en Bariloche a las mujeres mapuche, recordemos este antecedente de esa operación de fuerzas conjuntas en el Puente, donde actuó la Policía Federal, la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Prefectura y la Gendarmería. 4 fuerzas, ¿no? De las cuales 3 eran federales y 1 era de la provincia, para ir a reprimir, después de haber amenazado durante más de 2 semanas públicamente con que iban a hacer eso, ¿no? O sea, no es que nadie sabía lo que estaban por hacer, lo venían diciendo. Había venido unos días antes una misión del Fondo Monetario Internacional, y ellos ya venían diciendo que para cuando venga esa misión querían que la gente no esté en la calle, ¿no? Mostrémosle un país ordenadito, limpito, era como las vallas que ponía la dictadura para que no se den las villas. Bueno, así era, no sacar la gente de la calle, mostrar un escenario ordenado, y el país no era un escenario ordenado. Entonces lo que hicieron ordenar así a los tiros, y como les salió mal, ¿no? O sea, les salió bien porque pudieron hacer lo que quisieron, pero después les salió mal políticamente porque la gente rechazó esa represión. Entonces Duhalde, después de esta masacre, anuncia que va a adelantar las elecciones, ¿no? Y se frustra un poco su sueño de quedarse más tiempo. Sí, porque además había hecho como propaganda de que él podía controlar la calle, digamos, ¿no? Y está bueno también esto de pensar que ese ensayo represivo tan fuerte, esa política represiva tan fuerte, se pudo frenar con la gente en la calle. Siempre se frenó con la gente en la calle, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que eso es peligroso. Sí. Después de la masacre hubo allanamientos en los alrededores, se allanó un local de una organización partidaria, no me acuerdo cuál era, es el espectro de la izquierda trotskista, que tenía un local a muy pocos metros de ahí, que fue allanado con una brutalidad tremenda, y que se nos fuera por la intervención de Luis Zamora, que llegó con la prensa y que mostraron lo que la policía estaba haciendo. Yo conocí gente que estaba en esa casa que me dijo que realmente querían que les iban a matar, porque además entraron tirando. Incluso ahí a un muchacho le dieron de bala en la cabeza, ¿no? O sea, como que podrían haber matado gente ahí. Pero bueno, en cuanto a los responsables, cuando Alberto Santillán, que es el que primero habla, nombra a Duhalde, a Solá, a Tanasov, nombra también a Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Sí. Yo creo que está priorizando de alguna manera también nombrar a los que están en esta coalición que gobierna, ¿no? De una manera. Y en ese sentido, Solá y Aníbal Fernández fueron figuras cuestionadas por la militancia por ese antecedente. Y así todo también hay que decir que una buena parte de lo que en ese tiempo era el Frente de Darío Santillán está en esta coalición de gobierno. Las vueltas, fue todo un debate, ¿no? Sí. De si ellos sacaron una consigna, los que no quisieron hacer esta alianza, de que los represores de ayer no pueden ser los salvadores de hoy. Ceci, dejamos acá la columna para la semana que viene, seguir un poco. Nos quedó pendiente meternos en la Constitución de Jujuy, pero lo dejamos para la semana que viene, porque me parece que es una joyita, vos lo decías, como para profundizar ahí. ¿Te parece? ¿Sí? Ahí la perdimos, me parece, Ceci. ¿Estás ahí? Bueno, Ceci, mil gracias,
A vos, Alicia, nos vemos pronto. Un abrazo, hasta luego. Cecilia Rodríguez, colega nuestra, ella es integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, y es quien alimenta las columnas cada semana, en este caso desde la perspectiva de los derechos humanos. 17:02. FM Universidad 98.7. Transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetro 7,5. FM Universidad. Se conecta.